Jesucristo, según los evangelios, es el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Una persona que vivió hace 2000 años y fue capaz de desempeñar acciones sobrehumanas mientras estuvo aquí en la tierra, como sanar a los enfermos tan solo tocándolos con la mano, caminar por encima del agua o multiplicar unos cuantos panes y unos peces. Y no solo eso, también resucitó de entre los muertos. Pero después de tanto tiempo pareciera que para muchos esas solo fueron historias fantásticas envueltas de muchos mitos. Es tan sorprendente la historia de Jesús que muchos han dudado de que sea real. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Él dijo ser Dios. A muchos les cuesta creer esto. Tal vez pueden llegar a creer que es un buen hombre o algún profeta. Pero en las primeras lecciones de esta serie leímos que alguien que dice ser Dios solo puede tener tres explicaciones. O es un loco que no sabe lo que dice, o un malvado mentiroso que quiere sacar un provecho de la gente crédula, o simplemente dice la verdad y es quien dice ser. Si Jesús es un mentiroso, se debe desenmascarar. Pero si es Dios, no hay otra respuesta más que rendirnos delante de Él y llamarle Señor y vivir de acuerdo a sus principios. En Mateo 7:20, Jesús dijo: por sus frutos conocerán verdaderamente a las personas. Si aceptamos que Jesús era un mentiroso, entonces simplemente sería una mala persona, el villano de la historia. Pero un villano que le dice a la gente que tiene que ser honesta sin importar lo que cueste. Le prometió a los pobres una vida eterna donde no existe ni la tristeza ni el dolor. Llamó a las personas a tener misericordia con otros en lugar de llegar al éxito pisando a los demás. Podría ser un loco que inventaba cosas, pero seamos sinceros, las enseñanzas de Jesús se sostienen de la lógica y la cordura. Tanto que en el libro de Marcos 1:22 se anota que las personas se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas decían. Solo nos queda una opción. Si Jesús no es ni mentiroso ni loco, entonces solo puede ser quien Él dice ser, Dios en forma de hombre. Es simple deducción elemental, señor Watson, diría Sherlock Holmes. Te podría enumerar un sinfín de milagros y situaciones que corroboran esta conclusión. Pero hay todavía una pregunta aún más importante por hacer. En Mateo 16:15, Jesús les hace una pregunta directa a sus seguidores que me gustaría hacerte hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que es Jesús? Estas semanas has escuchado quién dice Jesús que es. La idea no es solo que llegues a una conclusión lógica, porque nadie puede conocer quién es Jesús y cuánto valor tiene esto si el Espíritu Santo no se los muestra. Pedro llegó a una conclusión muy parecida a la que tal vez tienes hoy en el corazón. Él contestó la pregunta diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Y Jesús le contestó en el siguiente versículo: qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? Creer que Jesús es Dios te hace una persona afortunada. Si sabemos quién es Jesús, entonces esto debe ser una motivación para adorar a Jesús por lo que es, porque Él es Dios. Él es el pan que satisface nuestros más profundos anhelos. Es la luz que brilla en el camino de la rectitud. Él es la puerta para ser familia de Dios. Él es el buen pastor que cuida de los que son sus seguidores. Él es nuestra esperanza de resurrección después de la muerte. Él es el único camino que nos lleva hacia Dios. Él es el maíz a través del cual experimentamos la vida abundante de Dios y su fortaleza. De verdad, pregúntate hoy,
¿quién es Jesús para mí? Solo puede ser un loco o un villano que quiere algo tuyo a cambio, o desearte un mal a cambio de ganarse algo tuyo, o Él es Dios. La respuesta la está gritando tu manera de vivir. ¿Quién es Jesús para ti? Y si Jesús resulta ser Dios, ¿por qué no estás rendido a sus pies, buscando en Él todo lo que buscamos en esta vida? ¿Por qué no oramos a Dios esta noche? Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, porque enviaste a Jesús tu Hijo para ser el camino, la oportunidad, la única manera de volver a ser amigos tuyos como Adán y Eva fueron al principio, porque ahí era donde estábamos completos. Hoy, por lo que llamamos pecado, la violencia, el enojo, el egoísmo, todas esas cosas que nos hacen ser malas personas, nos han arrebatado la oportunidad de ser afortunados, de mirar la vida con optimismo, o de encontrar en medio de las dificultades una esperanza. Pero tu Hijo Jesucristo, Jesús, que es Dios, se ha puesto entre nosotros para ser la puerta para llegar a ti. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y le cree a sus palabras para vivirlas, y se bautiza, tiene vida eterna. Y aunque en este mundo tenemos muchas aflicciones, podemos tener la confianza de que todas las cosas ayudan a bien a quienes amamos a Jesús. Gracias, Dios, porque hoy nos has dado la esperanza de vida, y todo aquel que cree en Jesús puede ser salvo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.